Vamos entonces a iniciar el primer tema del curso Cómo construir la estrategia corporativa y competitiva de mi nueva empresa. El primer tema que vamos a ver es definición de estrategia. Vamos a ver qué significa estrategia en términos empresariales. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Supongamos que estamos programando un viaje. Queremos viajar con la familia, queremos ir a conocer otro país. Y ahí tenemos dos opciones. Una es hacer un plan de viaje o la otra es irnos sin plan de viaje, irnos de aventura. Cuando vamos con un plan de viaje logramos disminuir los riesgos, disminuir los imprevistos y aumentar la probabilidad de éxito de nuestro viaje. Cuando vamos sin un plan, cuando vamos de aventura, entonces obviamente existe un mayor riesgo, se pueden presentar más imprevistos y es posible incluso que no logremos los objetivos del viaje. Entonces la ventaja de tener un plan y en el caso de una empresa de tener una estrategia es que disminuimos la incertidumbre y aumentamos la probabilidad de lograr mayores y mejores resultados. En el ejemplo del plan de viaje, tenemos que responder a una serie de preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿con quién vamos a viajar? ¿Qué sitios vamos a visitar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar en cada sitio? ¿Qué medio de transporte vamos a utilizar? ¿Qué tipo de alojamientos vamos también a utilizar? Obviamente, pues si utilizamos hoteles, los costos pueden ser más altos que si utilizamos hostales. ¿Cuál es la ubicación de estos alojamientos? Esto es muy importante para evitar pues alojarnos en sitios que pueden ser peligrosos o que pueden estar muy alejados de las principales atracciones de la ciudad. ¿Cuáles son las fechas tentativas del inicio y terminación de ese viaje? ¿Cómo va a estar el clima en esa época? ¿Qué tipo de ropa vamos a llevar? ¿Qué monedas se utilizan en esos países para, pues obviamente, ir preparados, llevar algo de efectivo, ir a las casas de cambio y comprar billetes de esa moneda? ¿Qué idioma se habla y cuáles son las frases más usuales y más utilizadas en ese idioma? Tips de seguridad, esto es muy importante porque pues obviamente en toda ciudad hay zonas que no son seguras, que no se deben visitar, entonces es muy importante conocerlas para no correr riesgos. ¿Cuál es el presupuesto que necesitamos para ese viaje y cómo vamos a conseguir los recursos? Entonces miren que todas estas preguntas, cuando nosotros damos respuesta a estas preguntas antes de irnos de viaje, pues obviamente estamos disminuyendo los imprevistos y aumentando la probabilidad de... Entonces, con este ejemplo podemos concluir lo siguiente. Cuando tenemos mayor planeación, tenemos menores imprevistos y esto nos hace estar más tranquilos y tener una mayor probabilidad de éxito y de cumplir tanto el presupuesto como los objetivos que nos habíamos trazado. En contraposición, cuando no tenemos planeación, se pueden presentar más imprevistos y en consecuencia tenemos más incertidumbre y un mayor riesgo de obtener sobrecostos o de no cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto. Entonces, ¿qué es una estrategia? Es precisamente un conjunto de escogencias y de renuncias. Esas escogencias y esas renuncias que hace la empresa son muy importantes porque nos permiten darle foco a la empresa. Es decir, nos permiten que todos los esfuerzos, los recursos, las capacidades que tiene la empresa se concentren en unos objetivos y en unos temas muy específicos. Uno de los errores que cometen muchos emprendedores es que no tienen foco, le apuntan a todo lo que se mueve. Y como dice Séneca en una frase muy conocida, es que para un barco sin destino cualquier viento es desfavorable. Es decir, cuando una empresa no tiene destino, cualquier decisión que tome puede resultar desfavorable para ella. Entonces, esa es la ventaja de la estrategia. La estrategia nos permite escoger y al escoger nos permite tener foco. ¿Qué tipo de escogencias tiene que hacer una empresa? ¿En qué negocio va a competir? ¿En qué mercados regionales? ¿A qué nichos de mercado le va a apuntar? ¿Cómo se va a diferenciar en el mercado? Una empresa no puede ser mejor que los competidores en todos los aspectos. Tiene que escoger 3 o 4 o 5 diferenciales en los que buscará ser la mejor del mercado. Y eso le va a dar foco y le va a permitir maximizar los beneficios y el uso de los recursos. ¿Cómo va a obtener utilidades para los accionistas? ¿Cómo va a generar valor para los clientes? ¿Y cómo va a competir en un mercado que es como un campo de batalla
por unos clientes, unos insumos, un talento humano calificado, unas fuentes de financiación y demás recursos escasos. Es decir, todos los recursos que utiliza una empresa son escasos y en consecuencia hay que maximizarlos, hay que utilizarlos de la mejor manera posible. Pero además hay que competir en el mercado por esos recursos. En el mercado no solamente competimos por los clientes, en el mercado también competimos por los insumos que nos proveen los proveedores, por el talento humano calificado. Talento humano hay mucho en el mercado, pero calificado es un recurso escaso. Por las fuentes de financiación que tienen los bancos, los inversionistas, también son limitados. Los bancos no tienen recursos infinitos para financiar todos los proyectos y en consecuencia tenemos que competir en el mercado por esos recursos. Al hacer escogencias estamos también haciendo renuncias. Cuando decidimos en qué negocio vamos a estar, pues estamos también renunciando a estar en otros negocios. Si yo decido estar en el negocio de los alimentos y bebidas, pues estoy renunciando a estar en el negocio de los textiles o en el negocio financiero o en el negocio de la salud. ¿A qué mercados regionales no vamos a llegar? Si decidimos que nuestro mercado regional es Colombia, pues estamos renunciando a estar en Perú, en Panamá, en Bolivia, en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué nichos de mercado no vamos a atender? Si decidimos que nuestro mercado son los adultos mayores, pues estamos renunciando a atender el mercado de los niños, de los adolescentes. ¿Y cuáles son los factores de diferenciación en los que no aspiramos a ser los mejores del mercado? Si nosotros, por ejemplo, vamos a implementar una estrategia competitiva basada en precios bajos, pues automáticamente estamos renunciando a ser los proveedores de productos y servicios exclusivos para un mercado muy selecto, que buscan diseño, que buscan exclusividad, que buscan marca. En conclusión, este conjunto de escogencias y de renuncias que nos permiten dar foco, finalmente nos conducen a algo muy importante, que es diferenciación y que es maximizar el uso de los recursos que tenemos disponibles para generar valor. Eso es una estrategia. Una estrategia es un conjunto de acciones que selecciona una empresa para darle foco a la empresa, para diferenciarla en el mercado, para maximizar el uso de los recursos y para obtener los mayores beneficios posibles para los clientes, para los accionistas y generarle también valor a los proveedores y a los empleados. Recuerden, muy bien, estrategia es escoger y al escoger estamos renunciando. Y al renunciar estamos dándole foco a la empresa. Una empresa con foco es una empresa que concentra unos recursos limitados en el logro de unos objetivos muy específicos. Una empresa sin foco es una empresa que le apunta a todo, que en consecuencia no es efectiva, que desperdicia muchísimos recursos y que al final corre el riesgo de desaparecer. Cuando hablamos de estrategia organizacional, estamos hablando de tres tipos de estrategia. Estrategia corporativa, estrategia competitiva y estrategia funcional. Vamos a ver qué significa cada. La estrategia corporativa es la que me permite decidir en qué negocio está la empresa y en qué mercados compite. Acá vamos a ver temas que son muy conocidos por todos ustedes, como son la misión, la visión y la mega. Cuando hablamos de la mega, estamos hablando de una meta que es grande pero alcanzable. La estrategia competitiva es la que me permite definir cómo voy a competir en el mercado, cuáles van a ser mis estrategias de diferenciación. Aquí vamos a hablar de una herramienta que también es muy conocida, que se llama el mapa de valor. Este mapa de valor es, digamos, lo introdujo conceptualmente al mercado un libro muy conocido que se llama La Estrategia del Océano Azul. Más adelante vamos a hablar de él. Y cuando hablamos de estrategia funcional, ya estamos hablando de los objetivos, metas y acciones específicas en las dimensiones financiera, cliente, procesos y conocimiento que implementa una empresa para lograr esa mega y para ser coherentes con la estrategia corporativa. Es decir, aquí ya estamos hablando de dos herramientas muy importantes que también vamos a estudiar más adelante, que son el mapa estratégico
el tablero de mando. Que en inglés se conoce también como Balance Scorecard. Entonces aquí vemos resumida la estrategia organizacional en sus tres componentes: estrategia corporativa, estrategia competitiva y estrategia funcional. Estrategia competitiva me define en qué negocio estoy y en qué mercados compito. Estrategia competitiva me permite definir cómo voy a competir, cómo me voy a diferenciar en el mercado. Y estrategia funcional ya es el conjunto de objetivos, metas, estrategias e indicadores que me permiten ir conduciendo la empresa por el camino correcto hacia el foco que ha definido el equipo directivo.